Todo ve en la pantalla, ¿no es así? Sí, profe. Sí. Mire, entonces habíamos quedado en ese principio de singularidad que nos dice que los elementos del segundo periodo presentan propiedades distintas al resto de los elementos que pertenecen a ese grupo. Entonces, una de las particularidades de estos elementos del segundo periodo, al ser de menor tamaño, tienen mayor capacidad de formar los llamados enlaces PEPI-PEPI. Ya ustedes saben cómo, eso lo vamos a retomar más adelante cuando veamos el enlace químico. El enlace químico, porque ya usted en química general, a ustedes le ha quedado la idea, claro, que un enlace sigma siempre es un enlace simple. O sea, cuando usted tiene un enlace simple, ¿verdad? En la química, entonces se dice que eso es un enlace sigma. Y luego ya cuando tienen un doble o un triple enlace, que se lo van, ya eso lo trataron en química general y lo van a retomar en química orgánica también. Hay compuestos orgánicos que contienen dobles enlaces y otros que contienen triples enlaces. Entonces, por ejemplo, los alquinos son los hidrocarburos, cadenas de carbono, tienen triples enlaces, son familias llamadas alquino, ¿eh? Que responden a la fórmula general CnH2n-2, ¿verdad? Entonces son los llamados alquinos, que contienen un triple enlace, pero también se encuentran con compuestos que contienen dobles enlaces, por ejemplo los alquenos, en los carbonilos, ¿verdad? Que contienen ese enlace carbono-oxígeno, etcétera, etcétera. Eso lo van a estudiar en la química orgánica. En la química inorgánica, entonces igual, cuando yo tengo un doble o un triple enlace, tengo presente uno y dos enlaces pi. Pero ¿por qué esa terminología tiene que ver con la rotación, o sea, la simetría con respecto a la rotación en torno al eje internuclear del enlace? Acuérdense que los núcleos se unen entre sí, están dispuestos. Por lo general nosotros tomamos esa disposición de los núcleos, de los átomos que forman el enlace, como el eje Z. Acuérdense que en química inorgánica es mucho, usamos mucho el espacio, mucho la geometría. Entonces, ese espacio que es tridimensional tiene tres coordenadas, la X, la Y y la Z. Entonces nosotros tomamos como referencia el eje internuclear como el eje Z. Claro, luego tenemos el eje Y, que puede estar en el mismo plano con respecto a la Z, y X sale fuera de ese plano. Entonces es un espacio tridimensional. En este caso del enlace pi, pi, cada átomo va a aportar un electrón. ¿En qué? En un orbital p, donde esos dos orbitales p se van a encontrar no de frente en torno a ese eje internuclear del enlace, sino que se encuentran de forma lateral. Eso lo vamos a ver posteriormente, la forma que tienen esos orbitales p, de dos lóbulos, ¿verdad? Conectados a través de un plano nodal, o un plano nodal donde la probabilidad de encontrar los electrones se hace igual a cero. Entonces eso lo vamos a estudiar con la mecánica cuántica. Pero para que sepan, los orbitales se encuentran entonces de forma lateral, se aproxima uno con otro. En la medida de que ellos sean más pequeños, el traslapo y solapamiento es lo mismo, pero la Academia Española de la Lengua recomienda es la palabra traslapo, no traslape, sino traslapo. Pero nosotros seguimos utilizando el solapamiento, ¿ya? O la combinación. También se puede, en términos más elegantes, la combinación lineal de los orbitales. Entonces ellos se unen de manera lateral. En la medida de que ellos sean más pequeños, ¿ya? Dictados por el tamaño de los átomos, sus radios, entonces ellos se van a traslapar de una forma más efectiva. Entonces la probabilidad de que se forme ese enlace es mayor. Entonces, pero solamente esa capacidad de formar ese tipo de enlace pi, en el caso de que cada electrón proviene de un orbital p, lo tienen los elementos pertenecientes al segundo periodo. Ya los elementos que pertenecen a periodos mayores, es decir, a partir de 3, pueden formar enlace pi, pero la naturaleza del enlace es un poco distinta. Por lo general ya lo vimos con el ejemplo del grupo R-silil, ¿verdad? El silicio con 3 hidrógenos, cuando se une al nitrógeno, ¿verdad? Entonces lo hace a través, bueno, enlace sigma, pero también involucra un enlace pi,
donde en este caso se dice que el enlace es coordinado. Apréndanse esto, es coordinado porque ese va a ser el pan de cada día el otro semestre. Que nos veamos del otro año. Miren, ya ahora mismo estamos en el otro año. Entonces, en este caso es el orbital P el que aporta, que debe tener una simetría adecuada para poder entonces traslaparse con el orbital D vacío. El orbital P aporta el par de electrones. Es por eso que se llama un enlace covalente coordinado, porque el par de electrones del enlace lo aporta un solo átomo. Y el otro orbital P, que en este caso, el otro orbital, para ocupar el espacio, esos electrones lo aporta en este caso el silicio. El silicio, un orbital, pero de vacío. Y entonces la naturaleza del enlace ya no es pp, sino pp de pi. Ahora vamos a ver estos ejemplos, ¿eh? Donde ustedes van a aplicar lo aprendido. En el caso, aquí solamente se lo está diciendo, pero ustedes van a hacer en sus casas. Acuérdense que en las clases, muchas veces, claro, uno cuando lo estaba dando la clase, en clase presencial, uno lo hacía en el tablero, los mandaba a ustedes, ¿verdad? Al tablero. Bueno, háganme la estructura del nitrato. Del ion nitrato, háganme la estructura del ion fosfato y la del ion ese del antimonio. Y ustedes iban al tablero y uno, pero como ahora la situación es distinta, pero ustedes lo pueden hacer en casa, en sus cuadernos. Acuérdense que ustedes tienen que llevar un cuaderno de clase donde vayan anotando sus apuntes, los más importantes, las ideas sobresalientes, pero también vayan haciendo estructura, practiquen algo matemático, una estructura, eso les ayuda a afianzar los conceptos. Miren que en estas tres especies químicas, que son tres aniones, ¿verdad? Tenemos que todos pertenecen el átomo central al grupo 15, el nitrógeno, que es el primer miembro, que presenta que el principio de singularidad, ya que es el primer miembro de ese grupo 15, perteneciente al segundo periodo. Luego tenemos el fósforo y luego el antimonio. Todo en todas esas especies químicas, además de pertenecer el elemento al grupo 15, el átomo central, tienen un estado o un número de oxidación de 5 más. Pero, ¿en qué van a variar? En la naturaleza del enlace y el número de coordinación. Ya dijimos que el número de coordinación, ¿qué es? El número de enlaces que presenta. El número de enlace que presenta sin tomar en cuenta el enlace pi. Acuérdense que cuando ustedes, cuando en química estudiaron esa teoría de repulsión de par de electrones de valencia para determinar la geometría la determinan son los electrones, los enlaces sigma. Vemos, los enlaces, si hay un doble o un triple enlace, se toma como uno. No es que son 2 o 3, sino 1. O sea, el enlace sigma. Los enlaces pi no determinan entonces la estructura o la geometría. En el caso del ion nitrato, ustedes tienen que hacerlo la estructura de Lewis. Ya les expliqué que eso es algo fundamental en la química inorgánica, saber hacer estructuras de Lewis. Entonces, en el caso del ion nitrato, ustedes se van a encontrar que un tercio de los enlaces es pp. Claro, porque el nitrógeno pertenece al segundo periodo. Al ser de menor tamaño, puede formar ese tipo de enlace. Entonces, nos está diciendo que un tercio, o sea, el número de coordinación ahí del nitrógeno es 3. Está unido a 3 átomos de oxígeno. Pero en uno de esos enlaces al oxígeno, un enlace va a ser sigma y el otro pi. Claro, existe una estructura, una deslocalización electrónica de ese enlace pi, dando las llamadas estructuras de resonancia que ya ustedes vieron en primer año. Entonces, cuando nos pasamos al ion fosfato, el número de coordinación ya varía. Es 4, ¿verdad? O sea, el fósforo está unido a 4 átomos de oxígeno. Pero en este caso, hay un enlace pi. Un cuarto de esos enlaces es pi, pero no de naturaleza pp, sino pp de pi. Entonces ya ustedes saben ahí, ¿cuál es el que va a aportar el orbital vacío, jóvenes? Ah, una cosa, ahí hay algo catastrófico. El superíndice, que es la carga 3 menos, y la menos en el ion de antimonio, debe ir arriba como un exponente, un superíndice. Y los subíndices no me los cambió. Así que ojo con eso. Entonces, ¿quién es el que aporta el orbital D en el ion fosfato?
El fósforo. Muy bien, nada del oxígeno, porque el oxígeno pertenece al periodo 2. No tiene disponibilidad energética de orbitales D. Es el fósforo, ¿verdad? El átomo central. Luego, cuando ya nos pasamos a este anión de antimonio, ¿por qué el antimonio tiene símbolo químico SB? SB y no A, antimo o AM, ¿verdad? AN, AT. ¿Por qué tiene ese símbolo químico? ¿Quién me lo explica? Porque viene del latín stibium, creo. Muy bien, excelente. ¿Quién me lo dijo? ¿Nombre? Daire Acre. ¿Cómo? Daire Acre. Daire Acosta. Acre. Perdón, Acre. El micrófono se escucha mucho. ¿Por qué se siente mucho su micrófono? Tienen que tener cuidado con eso porque interfiere. Parece que hay interferencia. Así mismo como en las ondas que vamos a explicar en química, en la mecánica cuántica, se interfiere con su conversación. Entonces, bueno, el antimonio es símbolo químico, es SB porque viene de la raíz latina, ¿verdad? Stibio. Porque la plata es AG porque viene de argentum. El oro, AU, viene de aurum. En cambio, el mercurio es AG porque viene de la voz griega hydrargyrum, ¿verdad? Y el plomo es PB porque viene de plumbum, y etcétera, etcétera. Hay elementos que su símbolo proviene de la voz, es la voz latina, ¿verdad? Del latín. Entonces, en este caso, ese es un complejo, ¿verdad? Es un complejo que ustedes no han dado esa nomenclatura ni esa formulación. Esa la vamos a estudiar el otro semestre. Pero la manera de nombrar este anión complejo del antimonio, pues, es hexahidroxo. No se dice hidróxido, sino hexahidroxo. Y claro, como es un anión, siempre a la raíz del nombre de, en este caso, del metal, se le adiciona la terminación ato. Entonces, bueno, uno podría, antimoniato, pero es stibinato, ¿verdad? Stibinato. No es por ejemplo, si fuera el plomo, no iba a decir plomato, plumbato, ¿verdad? Entonces, es la raíz del nombre en latín, stibinato. ¿Y qué estado de oxidación presenta el antimonio ahí? 5, ya lo hemos dicho, porque cada hidróxido aporta una carga negativa. 6 cargas, 6 por una carga negativa, 6 menos. Y el antimonio 5 más da una carga total de 1 menos. Entonces, esa nomenclatura y formulación la vamos a ver el otro semestre. Por eso le estoy diciendo el nombre. Es el anión complejo hexahidroxo stibinato 5. Entonces, ahí ya existe el número de coordinación es 6. ¿A través de qué átomos se une el antimonio al ion hidróxido? A través del oxígeno. Muy bien. Y ahí el oxígeno aporta un par de electrones, ¿verdad? El oxígeno aporta un par de electrones, ahí el enlace coordinado. El oxígeno, acuérdense que tiene pares de electrones, o sea, él está enlazado al hidrógeno a través de dos electrones, pero él tiene pares de electrones no compartidos que puede utilizar para formar un enlace covalente coordinado. Y ahí lo está haciendo con el antimonio, en una conformación octaédrica. Y ahí solamente tenemos enlace sigma, no hay enlace pi. También nosotros con respecto a estos enlaces sigma y enlaces pi, también es la forma como se estabilizan energéticamente las especies químicas. Por ejemplo, los elementos, vemos en sus formas alotrópicas, cuando las hay, más de una variedad. Por ejemplo, en este caso el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno solamente se le conoce una forma, ¿verdad? Existe como moléculas discretas de nitrógeno, ¿verdad? Pero esos dos nitrógenos les es más factible energéticamente formar un enlace sigma y dos enlaces pi, porque la energía que adquiere al formar dos enlaces pi y un enlace sigma es mayor que si formara tres enlaces sigma. Claro, al ser de mayor magnitud, esa energía de enlace lo hace ser una especie más estable. Y es muy estable, ya ustedes saben que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera. Entonces eso nos dice que es muy estable. Entonces, porque a él le conviene, es una molécula discreta
formada por dos átomos de nitrógeno, una molécula diatómica con un triple enlace. De ese triple enlace, entonces, un enlace sigma y dos enlaces pi. Las energías, entonces ahí las dice. La energía del enlace sigma es 167 kJ por mol y la del enlace pi es 387 kJ por mol. Entonces, si ustedes suman 2 por 387 kJ por mol más 167, es mayor la energía que si ustedes multiplican 3 por 167 kJ por mol. ¿Qué sucede con el segundo elemento de ese grupo 15, que es el fósforo? Ya el fósforo existe en tres formas alotrópicas. Existe como el fósforo blanco, el fósforo negro y el fósforo rojo, de la cual la forma más estable es el fósforo negro, que lo vamos a ver ahora con las formas alotrópicas. Entonces, no, el fósforo ya ustedes saben que no pueden formar este tipo de enlace pi-pi-pi. Por lo tanto, a él le conviene es formar ¿cuántos enlaces? Sigma, 3. Entonces, a él le conviene energéticamente, ya ven que la energía del enlace sigma es de mayor magnitud que la energía del enlace pi. Le conviene entonces formar 3 enlaces sigma y no un enlace sigma y 2 enlaces pi. Entonces lo vamos a ver en sus formas alotrópicas que él no presenta enlaces pi, sino solamente enlaces sigma. 3 enlaces sigma en el fósforo negro con átomos pertenecientes a la misma capa. Ya vamos a ver ahí las capas que presentan, son unas capas alaviadas en las cuales los átomos no están en el mismo plano y la conformación de esas capas es por anillos hexagonales en una conformación silla. Esa conformación silla va a ser el pan de cada día en química orgánica. Entonces ustedes van a representar los compuestos cíclicos, estos compuestos de carbono en forma de conformación silla. Entonces también en la química inorgánica se ve ese tipo de conformación. Entonces, en cuanto a allá pasamos a otra cosa. Ahora pasamos que lo vamos a retomar en la presentación 3. Es uno de los componentes para la comprensión de la química descriptiva de los elementos de la tabla periódica. Es lo que es la relación diagonal entre elementos de diferentes grupos. Entonces, claro, algunos elementos presentan similitud en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, pero esos elementos no pertenecen al mismo grupo, sino que pertenecen a grupos distintos. Entonces ellos están relacionados a través de una línea diagonal, por eso se llama relación diagonal. Esta relación diagonal está determinada básicamente por la electronegatividad. ¿Qué letra griega ustedes creen que es esa? Que pareciera como si fuese una X. ¿Cuál letra griega es? ¿Están familiarizados con el alfabeto griego? ¿Jóvenes? Creo que es la Shi. Sí, sí. No la pronuncia Shi, sino Hi. ¿Verdad? Pero se escribe C-H-I, pero se lee I. Es la letra griega Hi, ¿verdad? La electronegatividad. Entonces se simboliza. En algunos libros van a encontrar EN, electronegatividad, se dice EN. Pero lo más recomendable es utilizar esta letra griega I, que se escribe C-H-I, como dijo la estudiante. ¿Su nombre cuál es? Acuérdense que la evaluación de la participación. ¿Cuál es su nombre? María. ¿Cómo? Bernal María. Bernal María, la hija de la profesora Roper. Veo que yo me voy asociando. Acre Daire habló en antes también, cuando dijo del Stibium, ¿verdad? Y yo los voy memorizando así, por a través de su participación, porque es importante. Y luego, el otro factor que determina esa relación diagonal, esto es bien importante, que luego vamos a ver las llamadas reglas de Fayans, ¿verdad? Las reglas de Fayans, que es el poder polarizante, ¿verdad?, que tenga un átomo. Es decir, es una relación carga-tamaño, es lo que es la densidad electrónica. O sea, esa carga está distribuida en un volumen, en un determinado espacio. Entonces, es una relación entre la carga y el radio, de una manera muy simplista. Entonces, eso determina la capacidad que tiene un átomo para distorsionar la densidad electrónica del enlace. ¿Verdad? Eso es el poder polarizante. Entonces, es bien importante este factor, porque eso va a determinar muchas veces que ciertos compuestos que ustedes creen que son
100% iónico, no lo son, porque las cargas no están separadas en el espacio, porque el catión invade la densidad electrónica del otro ion, que sería el anión. Entonces hay una cierta, se dice que hay una cierta covalencia en el enlace. Entonces eso determina que la química no pertenezca netamente a lo que es la química iónica, sino que hay una cierta covalencia. Entonces, por ejemplo, ya ustedes saben que ustedes estudiaron las reglas de solubilidad y decían, todas las sales de los metales alcalinos, ¿cómo son? ¿Solubles o insolubles en agua? ¿Ustedes no estudiaron esa regla? ¿Cómo? ¿Solubles o insolubles? Todas las sales de los metales alcalinos. ¿Son solubles o insolubles? Son solubles, profe. Son solubles, pero eso no es cierto, porque hay sales de, por ejemplo, el fluoruro de litio. El litio pertenece al grupo 1, a los metales alcalinos, y no es completamente soluble en agua. ¿Qué nos quiere decir ahí? Que el litio tiene un alto poder polarizante. Debido a esa relación, es un átomo pequeño, esa carga de uno más en ese tamaño, entonces da una densidad de carga elevada, lo que hace que él tenga un poder polarizante alto. Y por lo tanto, ese fluoruro de litio, ese compuesto, presenta un cierto carácter covalente. Y claro, al aumentar ese carácter covalente, lo hace menos soluble en agua, que presenta una polaridad elevada. Todo eso lo vamos a ir retomando en los otros. Claro, el otro átomo que no polariza, sino que se deja polarizar, se dice que es polarizable. Entonces, esto es bien importante cuando vayamos al último capítulo, que vamos a estudiar las reacciones, porque ahí vamos a retomar lo que es, no sé si ustedes lo han escuchado, el concepto de Pearson, lo que es una base y un ácido duro y blando. ¿No han escuchado esos conceptos? Duro y blando. ¿Alguien tiene la? ¿Han escuchado ese concepto de duro y blando? Yo no. Bueno, eso lo vamos a ver. Eso está está ligado a lo que es el concepto de Lewis, al par de electrones, ¿verdad? Ya saben, el concepto de Lewis, una base, vemos, es la que aporta un par de electrones y un ácido es el que lo acepta. Entonces, claro, en la medida de que esos átomos donadores, ¿verdad? Vemos, y de su relación carga-tamaño, entonces hablamos que sea duro o blando. Entonces, claro, la reacción es importante porque lo duro va a tender a coordinarse o a enlazarse a lo duro. Una base dura va a tener a coordinarse a un ácido duro y una base blanda va a tender a coordinarse o a enlazarse a una base blanda. Blando con blando y duro con duro. Entonces eso lo vamos a ver finalizando el semestre. Entonces aquí tenemos una representación de esta red. ¿Ya regresó, jóvenes? Sí, profesor. Sí, parece que hubo vamos a... ¿Ven la pantalla o no? ¿La pantalla la están viendo? Sí, profe. Sí, vamos a retomar. Sí. No, esto es
de la mecánica cuántica es esta, ¿verdad? Sí. Hoy otra vez. Es este. No, es que se salió de él. Voy a tener que abrirlo otra vez. Aquí, ¿verdad? Quedamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe, pero Sí, Sí, profe. Sí. Ya se ha hecho. Entonces ven que aquí es la relación diagonal, ¿verdad? Entre el litio y el magnesio, el berilio y el aluminio y el boro y el silicio. O sea, es una relación en línea diagonal. Entonces lo que está en rojo es la electronegatividad, que ya ustedes saben que se simboliza con la letra griega I. Y en lo que está en azul oscuro es la relación carga-tamaño, es decir, el poder polarizante o la densidad electrónica. Entonces, de todos estos dos conjuntos de elementos, de este conjunto de dos elementos, lo que presentan una similitud mayor es el berilio y el aluminio. Entonces, en cuanto al berilio y el aluminio, ya ustedes saben que el aluminio tiene una carga mayor de 3 más a la del berilio, que es 2 más. También los radios son distintos, o sea, tanto las cargas como los radios son distintos. El aluminio, al pertenecer al periodo 3 y el berilio al periodo 2, el aluminio tiene un radio mayor. Pero cuando ustedes dividen, o sea, matemáticamente obtienen la relación de esa carga 3 más o 2 más con el radio, van a ver que es muy similar esa relación carga-tamaño, o sea, carga-radio, como también la electronegatividad, que es la misma. Entonces, esto determina, pues, que ellos van a presentar una similitud en cuanto a sus propiedades físicas y las propiedades químicas. Pero ya ustedes saben que el número de coordinación va a ser distinto. Ya como veíamos en el caso del carbono y el silicio, ¿se acuerdan? Que el carbono siempre va a tener un número de coordinación de 4. O sea, un número máximo de coordinación de 4. No puede sobrepasar 4 enlaces. En cambio, el silicio sí lo podía hacer. Podía ser 4 o 6, como veíamos en los dos compuestos. En este caso, el número de coordinación es distinto. Siempre el berilio va a tener un número de coordinación de 4. Y sus compuestos por lo general son tetraédricos. Y en cambio el aluminio, ahí hay un error, jóvenes. Todo eso yo lo corregí, pero luego ya tengo que rehacer las Profe, diapositivas. tengo una pregunta. Dígame. Si el número de coordinación es el número de enlaces que hay ¿es el número de enlaces que hay con respecto al átomo central o es el número de enlaces total de una No, molécula o un compuesto? Importante la pregunta, es con respecto al átomo central. Es Ajá, decir, ahora digo. que el berilio, dígame. Y eso del número de coordinación entonces no afecta la carga formal del átomo central, porque si el silicio puede tener un número de coordinación mayor que 4, cuando calculemos la carga formal del átomo central, no nos va a dar como negativo o positivo, o sea, dependiendo, pues. Ah, bueno, sí, eso tendríamos que... La carga formal, acuérdense que es una carga ficticia, ¿no es así? Para eso es muy importante cuando ustedes van a determinar qué estructuras de Lewis son las más estables. Claro, esas cargas formales tienen que estar en consonancia con la electronegatividad del átomo y también tienen que ser lo mínimo posible en cuanto a valor, a número. Se prefieren que las cargas por el principio de electronegatividad de Pauling, que sean en menor número. Por lo general varían entre más o menos 1, pero ya cuando las cargas formales son mayores a 1, entonces eso dicta mucho que sea estable. Y claro, esa es una... ¿Saben cómo se determina la carga formal? ¿Cómo se determina esas cargas ficticias en los elementos, en cada átomo? Puede que la carga, o sea, la especie puede ser una especie neutra, ¿verdad? Existe en forma de molécula, pero puede ser un catión o un anión. Entonces, claro, cuando ustedes suman esas cargas formales, que son cargas ficticias, debe resultar en la carga que tenga la especie. Si tiene una carga negativa, por ejemplo, en el ion nitrato, tiene que dar una carga negativa. El ion fosfato, 3 cargas negativas, la sumatoria de esas cargas formales. ¿Cómo se determinan esas cargas formales?
Es el número de electrones de valencia menos el número de cantidad de enlaces más los pares, los electrones que no están enlazados. Muy bien. Es decir, los electrones que forman parte del enlace se toman en cuenta la mitad, ¿verdad? Por eso que usted dice el número de enlace, ¿verdad? Si es un enlace, claro, 2 electrones, además se toma como 1. Y la totalidad de los pares de electrones no compartidos. Esa es la forma de determinar las cargas formales. Entonces, en cuanto a las similitudes, en cuanto a las propiedades físicas y químicas que hay entre el berilio y el aluminio, los dos son metales. Tanto el berilio como el aluminio son metales. Ah, una cosa, el berilio es muy tóxico. En cambio, el aluminio no. Parece que el aluminio inclusive tenemos muchos utensilios de cocina hechos de aluminio. Aunque también... Pero el berilio, a diferencia del aluminio, es muy tóxico. Pero en cambio, el boro y el aluminio, que pertenecen al mismo grupo, y que decimos pues que todos los elementos de un grupo tienen una cierta similitud, una periodicidad en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, el boro ya saben que es un metaloide, no es un no metal, es un metaloide, hay un error. Es un semimetal o un metaloide. Y el aluminio es un metal, al igual que el berilio. Mira que hay más semejanza en cuanto a su comportamiento, en este caso metálico, que con respecto a dos elementos que pertenezcan al mismo grupo. Entonces, ambos reaccionan con base fuerte. ¿Qué base fuerte a usted se le ocurre decirme? En las que reaccionan tanto... Hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿verdad? Es una base fuerte. Entonces, ahí se va a formar, cuando ellas reaccionan con esa base fuerte del hidróxido de sodio, se forma un hidróxido. ¿Y esos hidróxidos cómo van a ser? Insolubles. Ustedes dieron el equilibrio de producto de solubilidad, ¿no es así? ¿Quién me explica ese equilibrio de producto de solubilidad? ¿Y cómo puede ser alterado ese equilibrio? ¿Quién me lo explica? Acuérdense que estoy dando puntos. ¿Quién me explica ese equilibrio de producto de solubilidad? ¿Y cómo yo puedo alterar ese equilibrio? ¿Quién me lo explica, jóvenes? Le voy a dar 10 puntos al que me lo explica correctamente. En primer lugar, dieron ese tipo de equilibrio que muchos profesores no alcanzan a darlo. ¿Lo dieron? Yo no, o no recuerdo. ¿Se refiere a la KPS? Muy bien, eso, la constante, ¿verdad? Todo equilibrio se denota a través de una constante que es un valor matemático, y se denota así como el KPS. Muy bien, ¿quién habló? Bernal María. Ah, la hija de la profesora Roper, sí, me pareció su voz. Entonces sí, es un KPS. ¿Y cómo son matemáticamente esos KPS? ¿Tienen valores elevados o valores muy bajos? Pequeños, pues. ¿Tienen valores altos son mayores a 1 o menores a 1? Esos KPS. Pequeños, ¿no? Muy pequeños, porque la potencia de base 10 tiene una potencia negativa, ¿no es así? Es decir, claro, es el equilibrio que mantiene los iones que forman el sólido en solución con ese sólido. Entonces, ese es un equilibrio dinámico. Pero ¿cómo yo puedo? Dado por una constante, ¿verdad? Una constante de KPS. Pero ellos reaccionan con una base, dando el hidróxido de berilio, el hidróxido de aluminio, como también su óxido. Ellos pueden formar el óxido cuando reaccionan con el oxígeno, el óxido de berilio y el óxido de aluminio. Y se dice que son anfóteros. ¿Qué significa anfótero? Que puede ser ácido y base dependiendo de frente a quien uno lo coloque. Claro, dependiendo de en qué medio yo lo voy a colocar, él puede comportarse como un ácido o una base. Entonces tiene un carácter anfótero. Y se dice que son insolubles en agua. Claro, es un precipitado. Porque su mismo KPS nos dice, ellos van a precipitar en agua. Pero ¿qué pasa? Yo puedo revertir ese proceso adicionando más base o adicionando una sustancia ácida. Por eso se dice,
Esos hidróxidos óxidos pueden reaccionar con una base o con un ácido. Y en ese caso, cuando ellos reaccionan con una base, con un exceso de base, con un exceso o con un ácido, porque ya un exceso de base, porque el hidróxido ya involucra que ha reaccionado con una base. Pero si yo sigo adicionando más hidróxido de sodio, ¿qué va a ocurrir? ¿No lo hicieron en el laboratorio? Cuando ustedes siguen adicionando gotas de hidróxido de sodio, ¿qué va a pasar con ese sólido? ¿Qué va a ocurrir con el sólido? Si siguen adicionando base. Gotas, pues. ¿Qué va a ocurrir con ese sólido de color blanco? Los dos hidróxidos son de color blanco. ¿Qué va a ocurrir? Se va a precipitar. Se va a disolver. Muy bien. ¿Quién dijo que se va a disolver? Alexandra Hernández. Alexandra Hernández. Bien, excelente. Se van a disolver. Pero ¿cómo ustedes explican la disolución de ese precipitado, ya sea de hidróxido de berilio o hidróxido de aluminio? ¿Cómo ustedes lo explican? Químicamente. ¿Cómo lo explican? Por el ion diverso. ¿Cómo? El ion diverso. No le escucho bien, ¿eh? Ion reversa, ¿qué? El ion diverso. No sé. Ion diversa. No le escucho bien él. ¿Qué quiere decir con eso? Por una adición de sal que aumente la solubilidad del precipitado. No, acuérdense que yo estoy adicionando es más hidróxido de sodio. Vamos a suponer, ¿verdad? Acuérdense que además, le explico, porque yo creo que nunca se le explica el primer año así, cuando lo dan en un laboratorio, el asistente de laboratorio no lo hace. Mire, usted tiene el hidróxido que se ha formado. Si ustedes siguen adicionando más base, acuérdense que ese aluminio o ese berilio está formando parte de una estructura sólida. Es un sólido, una estructura cristalina tiene. Entonces, claro. Y el equilibrio que está relacionado a ese sólido es un KPS, que tiene un valor muy pequeño. Pero existe otro tipo de equilibrio, que es el equilibrio de formación de complejos. Entonces, claro, ese equilibrio de formación de complejos tiene constantes de equilibrio elevadísima, por 10 a la 18, 10 a la... O sea, son elevadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay dos equilibrios que van a estar compitiendo. Un equilibrio de KPS y un equilibrio de formación de complejo, donde ese metal, si yo sigo adicionando hidróxido, ese metal puede coordinarse, como lo veíamos con el antimonio, a iones hidróxido. Puede coordinarse a través del oxígeno, de los iones hidróxido, coordinarse. Y ese equilibrio de formación de complejo, que es otra sustancia, tiene una constante bastante elevada. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? El berilio y el aluminio salen de esa estructura. Es lo que ocurre con las caries. ¿Ustedes se han preguntado por qué ocurren las caries dentales? Jóvenes, ¿de qué están hechos los dientes? De Calcio. Del mineral hidroxiapatita, ¿verdad? Un mineral de calcio, de fósforo y flúor. ¿No es así? Ese es el mineral de la hidroxiapatita. ¿Qué hacen ahí? Lo que hay aquí, lo que destruye esa estructura cristalina sólida que está formando parte del diente, el esmalte dental, es la bacteria, porque las bacterias hacen un trabajo que es la lixiviación. Degradan esa estructura sólida. La degradan y que cuando van degradando, claro, todos esos átomos que forman parte de esa estructura pasan a la saliva y usted se la tragan. ¿Ya? Entonces se van tragando todos esos minerales, pero ya están en disolución. Pasan de estar en una estructura fija, rígida, pasan a disolución. Y el medio pues que usted tiene acuoso es la saliva. Entonces le va quedando el hueco ahí hasta que se cae, etcétera. Entonces acá
es el mismo metal sale de la estructura porque él la rompe, porque le conviene más es unirse a los 6 iones hidróxido o 4 en el caso, ya saben que el número de coordinación es distinto. En el berilio va a ser 4 y en el aluminio va a ser 6. Entonces salen de esa estructura y forman lo que es un complejo, un compuesto de coordinación completamente soluble. Y es por eso que ustedes ven la disolución del hidróxido, ya sea el del berilio o el de aluminio. ¿Les quedó claro ese término? ¿Esa explicación? ¿Les quedó claro? Bueno, vamos a pasar entonces. También dice sus sales. ¿Podrías repetirla, profe? ¿Cómo? ¿Me podrías repetirla? La última parte. Sí. Acuérdense que son dos equilibrios, ¿verdad? Son dos equilibrios que están compitiendo. Uno es el equilibrio de formación del precipitado, o sea, el KPS, porque acuérdense que ahí se ha unido un hidróxido. Apaguen la bocina. El ion hidróxido. El ion hidróxido, ¿verdad? Y el metal se unen para formar una sustancia insoluble que es un precipitado. Y eso está dado por un equilibrio, un valor numérico. Pero existe, si ustedes siguen adicionando más hidróxido, claro, lo que ustedes van a lograr es que el metal, en este caso el berilio o el aluminio, salgan de la estructura sólida y se coordine a través de un enlace covalente coordinado a los iones hidróxido. Pero esas especies, ¿cómo son? Completamente solubles en el medio acuoso. O sea, a diferencia del hidróxido, ya sea del berilio o aluminio, que son insolubles, estas son solubles. Claro, porque y su constante, porque ellos prefieren salir de la estructura, porque matemáticamente el valor de la constante de equilibrio es elevadísima. O sea, claro, el equilibrio se desplaza hacia formación de ese complejo. Parece que hay dos equilibrios que están compitiendo. Claro, también ellos presentan una reacción que se llama hidrólisis ácida. Las dos sales, tanto las sales, por ejemplo, si yo tengo sulfato de berilio, que es una sal de berilio, o un sulfato de aluminio, presentan lo que es la hidrólisis ácida. ¿Qué le viene a la mente cuando dieron equilibrio ácido-base? ¿Qué es la hidrólisis ácida? ¿Qué es la hidrólisis ácida? ¿Jóvenes? Bueno, la hidrólisis ácida se llama hidrólisis porque participa el agua como reactivo, hidrólisis, y que causa ruptura del enlace. Claro, en este caso, ¿qué va a ocurrir? Acuérdense que en las sales de sulfato de berilio aluminio, ese berilio y el aluminio en realidad se encuentra solvatado o coordinado en el caso del berilio a 4 moléculas de agua y en el caso del aluminio a 6 moléculas de agua. O sea, es como un compuesto de coordinación o un complejo donde hay 6 moléculas de agua que rodean al aluminio en una conformación octaédrica o 4 moléculas de agua al berilio. ¿Qué va a ocurrir? Esas moléculas de agua van saliendo, o sea, se rompe el enlace y ocurre que sale un protón, ¿verdad? Sale un protón de la estructura del complejo, o sea, el hidrógeno con una carga positiva, y lo que queda unido a el metal es un ion hidróxido. Se llama ácida porque acuérdense que va dando, a medida que se hidroliza, se rompen esos enlaces, el enlace oxígeno-hidrógeno en las moléculas de agua que están coordinadas al metal, dando iones H+. O sea, el medio se hace ácido. Es decir, cuando ustedes miden el pH, ¿qué es el pH para ustedes? El potencial de hidrógeno que tiene una sustancia. Sí. El potencial. Yo diría más bien que, acuérdense que el pH es un operador aritmético, ¿verdad? Que denota una relación logarítmica matemáticamente. Siempre que yo le hablo de pH,
esa P significa el menos logaritmo, ¿verdad? El menos logaritmo de base 10. Y que si estoy hablando del pH, entonces el menos logaritmo de la concentración de hidrogenoide. Entonces, claro, esa es una escala logarítmica. Entonces, por lo general, el pH lo damos de 0 a 14. ¿No es así? Entonces, yo cuando mida el pH de una disolución de estas sales, ya sea de berilio o aluminio, el pH, ¿cómo daría? Menor a 7, igual a 7 o mayor a 7. ¿Cómo daría el pH? Fuese una hidrólisis básica, donde son iones hidróxidos que se están dando, que se están liberando en el medio acuoso, entonces daría Mayor a 7. mayor a 7. Acuérdense, por eso he leído, la inorgánica es muy compleja. Tienen que estar siempre pensando en todos los parámetros físicos, matemáticos, para explicar correctamente la química, la inorgánica. Entonces, en este caso, claro, ya ustedes saben por lo general cuál sería una sal neutra que ustedes creen que cuando midan el pH no va a dar ni ácido ni básico. Deme un ejemplo de una sal que no presenta hidrólisis. Ejemplo de una sal que no presenta hidrólisis. Cloruro de sodio. ¿Cómo? Cloruro de sodio. Muy bien. Por lo general, mira que ella dijo cloruro de sodio. El cloruro proviene del ácido clorhídrico y el sodio del hidróxido de sodio. O sea, el catión proviene de una base fuerte y el anión proviene de un ácido fuerte. Por lo general, esos iones se dice que son inertes, es decir, que no van a reaccionar en agua. Ni el sodio ni el cloruro. Por lo tanto, el pH, si ustedes miden el pH, ¿cuál sería el pH que van a medir? ¿Cuánto daría? Aproximadamente 7, Muy bien. ¿Y por qué dice que sea aproximadamente 7? porque es el pH neutro. Sí, pero a veces no da 7 exactito, aunque teóricamente deben ser 7, porque está determinado por el equilibrio del agua, ¿verdad? Por el KW, ¿verdad? Del agua, que es 1 por 10 a la menos 14. ¿Verdad? Ese producto de equilibrio del agua y que, claro, la concentración de iones hidrogenoides, ahí sería 1,0 por 10 a la menos 7 molar. Si ustedes determinan el pH, esa concentración es 7, pero nunca es 7. ¿Por qué? Porque en el medio, ¿qué hay? ¿Qué gas hay en el medio? Dióxido de carbono, que lo absorbe el agua, dando una solución, vemos, de ácido carbónico, que es un ácido débil. Entonces, da un pH de 6 y algo, porque claro, ese ácido es un ácido débil que determina con una constante, ¿verdad? Con una constante, un pK sub A. ¿Se acuerdan del pK sub A? Bueno, allá el P, igual que en el pH, significa menos logaritmo, pero en este caso es el menos logaritmo de la constante de acidez. ¿Se acuerdan la ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿Cómo es esa ecuación de Henderson-Hasselbalch? ¿No utilizaron esa ecuación cuando preparaban amortiguadores en el laboratorio? ¿Jóvenes? ¿Se acuerdan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch? La del el pH es igual a la pK más el ritmo de la sal entre el ácido. Muy bien, de la base conjugada entre el ácido, ¿ah? Muy bien, ya dominan todos esos conceptos de ácido y base conjugada. ¿Qué me dijo la respuesta? ¿Qué me dijo la respuesta, jóvenes? Bernal María. Tu nombre, dígamelo en voz que se le entienda. Dígame. Bernal María. María Bernal. Sí. Otra vez, mira, está ya, va a tener su participación de 10%. Participa demasiado. Y eso es lo que se quiere. Luego, mire que son metales duros. ¿A qué se refiere que sean metales duros? Ya yo se lo había explicado, ¿verdad?
O sea, un metal va a funcionar como un ácido de Lewis. Y es duro, ¿por qué? Porque es duro. Duro y blando, esos son los términos. Viene de hard en inglés, H-A-R-D, y lo otro, el concepto contrapuesto es soft, ¿verdad? Blando, no suave, es S-O-F-T, soft y hard. Entonces, claro, ¿qué se dice? Que son metales duros, tienen un alto poder polarizante. Es decir, que la relación carga-tamaño es alta en estos dos metales, tanto en el berilio como el aluminio. Acuérdate que esto es infinito, o sea, la química, estos son algunas. Entonces, tanto el óxido de berilio, que es el óxido, como el óxido de aluminio tienen punto de fusión elevado. ¿Qué les dice a ustedes que esta propiedad física tenga un valor elevado? ¿Cómo serán esas estructuras? ¿Cómo serán estas estructuras? Cristalinas. ¿Cómo? Cristalinas. Sí, son estructuras, pero ¿cómo será la energía involucrada? A una energía alta. Alta, ¿verdad? Las interacciones. Acuérdense que esto tiene que ver con las interacciones que haya, o sea, la fuerza, ¿verdad?, de interacción en torno a estas estructuras. Mientras las estructuras sean tridimensionales, ¿verdad?, y que las energías involucradas en estas estructuras sean más intensas en magnitud, las propiedades físicas son más tienen un valor más elevado. En este caso es el punto de fusión. Y miren, en cambio el halogenuro de berilio es covalente. Eso le está diciendo que el poder polarizante del berilio es mayor que en el caso del aluminio. Porque mire, el halogenuro de berilio es completamente covalente, no es iónico. En cambio, el halogenuro de aluminio es iónico, con un cierto grado de covalencia. Eso quiere decir que el poder polarizante del aluminio no es tan elevado como en el caso del berilio. Entonces, eso también determina el carácter anfótero, que es más pronunciado en el caso del berilio. Aunque los dos son anfóteros, pero si nos vamos, porque luego vamos a ver que el carácter anfótero está muy relacionado con esto del poder polarizante, o sea, la densidad de carga. Entonces vamos a entrar, para finalizar esta diapositiva, a la alotropía. ¿Habían escuchado ese término, alotropía? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese es algo que es bien importante porque la alotropía tiene dos connotaciones. Es las diversas formas en que los átomos pueden agruparse en diversas estructuras moleculares, o las moléculas, ya esa disposición de átomos formando una molécula, pueden agruparse de distinta manera en el sólido. Entonces tiene estas dos, vamos a decir, dos vertientes. Entonces aquí en esta figura se les presenta pues la forma alotrópica en la que se da con los elementos del bloque P. Muy importante, bueno, esto que está en celeste son los que existen en forma de moléculas pequeñas. Por ejemplo, el nitrógeno, el oxígeno en sus dos formas alotrópicas, como el oxígeno molecular y el ozono, ¿verdad? El ozono. Ahí tenemos entonces también las formas alotrópicas de los elementos del grupo 15. Por ejemplo, el fósforo, el P4, que es el blanco, que existe como moléculas tetraédricas. Igual en el caso del arsénico, el antimonio. Pero también tenemos el caso de estructuras bidimensionales, como es el caso del fósforo negro, que existe en forma de anillos hexagonales, dispuestos en capas aladeadas. Y en cambio, el carbono en forma de grafito existe en forma también bidimensional, pero aquí son completamente planas, ¿verdad? Completamente planas las capas, ¿verdad? Perdón, completamente planas los anillos que también son hexagonales, no son aladeadas como en el caso del fósforo negro. Y el diamante, es muy importante el diamante, pues el diamante es una sustancia muy valorada en joyería. En joyería, ¿quién no quiere tener un collar de diamantes, ¿verdad? Entonces el diamante, en cambio, al grafito tiene una estructura tridimensional. Por lo tanto, claro, ahí las fuerzas involucradas en esa sustancia son muy intensas. Es una estructura
de red covalente. Entonces eso lo hace que tenga sus propiedades físicas con valores elevadísimos. Entonces ya sabemos que es la sustancia más dura que se conoce. En la escala de Mohs tiene un valor de 10. O sea, nada está por encima del diamante. Entonces ya ustedes saben, en química, geoquímica, ya ustedes saben que se forman, acuérdense que estos minerales se forman en la naturaleza por cambios de presión y temperatura que hay en la corteza terrestre. Ustedes van a estudiar las rocas ígneas, las rocas metamórficas que son, y las rocas, ¿cuáles son las otras? Además de las metamórficas y las ígneas. Sedimentaria. La sedimentaria, ¿ven? Que ya están aprendiendo geoquímica, muy bien. Pero miren que también hay otra, aquí el boro. El boro existe, ya los átomos de boro se disponen en una estructura icosaédrica, o sea, una unidad de boro que está formado por 12 átomos de boro se disponen en una estructura icosaédrica. Y luego la disposición espacial de esas unidades icosaédricas de B12, de 12 átomos de boro, puede variar en el espacio, determinando una variedad de formas alotrópicas. Entonces vamos a conversar un poquito más sobre esto en cada... Esto es lo que decía con el boro. Miren, en la parte A se le muestra la estructura icosaédrica, una estructura tridimensional. Entonces, cuando él se dispone en el espacio en forma tridimensional, como en las estructuras cúbicas, entonces podemos tener diferentes formas alotrópicas. La que se le menciona en la parte B, esa disposición de los tres icosaedros, entonces dispone lo que es el alfa, el boro alfa romboédrico. Esa es la forma, alfa romboédrico. Entonces, esa es la forma en que se disponen los tres anillos. Pero en el caso del carbono, en la figura 2.5 que se le muestra ahí, es la forma diamante. ¿Qué me pueden decir de esa forma diamante? Si ustedes ven esa estructura, ¿qué pueden decir? ¿Qué particularidades tiene esa estructura del carbono? Miren que tiene una... Dígame. Es cúbica. Es una cúbica, ¿verdad? Es una estructura. Los átomos de carbono están dispuestos en el espacio de manera, formando una red, ¿verdad? Una red en donde cada carbono tiene un entorno tetraédrico. Cada átomo de carbono en esa red está unido a 4 átomos de carbono más a través de enlaces, de orbitales híbridos sp3. Pero nosotros podemos visualizar una celda unitaria. Eso lo vamos a retomar cuando veamos los sólidos. Entonces, en esta celda unitaria, que es una celda cúbica centrada en las caras, yo voy a tener dispuesto en el espacio cada carbono en cada uno de los 8 vértices del cubo. Pero además de eso, en cada una de las 6 caras del cubo, en el centro, ¿lo ven? Tengo un átomo de carbono. Y además de eso, acuérdense que no toda la celda tenemos cúbica, en este caso centrada en la cara, está ocupada por átomos de carbono, lo que nos quiere decir que hay espacio vacío. Entonces esos espacios vacíos son como huecos. Entonces eso lo vamos a estudiar cuando veamos el estado sólido. Hay huecos tetraédricos, huecos cúbicos, huecos octaédricos. En este caso, a cada vértice, que son 8, le está asociado un hueco tetraédrico, o sea, un espacio vacío, que también la mitad de ellos están ocupados por átomos de carbono. Si yo digo que es la mitad, ¿cuántos huecos tetraédricos entonces están ocupados? ¿Cuántos? ¿Cuántos huecos tetraédricos? 4, ¿no? Porque ya yo les dije que a cada vértice, ¿cuántos vértices tiene un cubo? ¿Cuántos vértices tiene un cubo? 4. 4, 8. 8 vértices tiene un cubo. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo ven? Son 8 vértices que tiene un cubo. Y a cada vértice le está asociado un hueco tetraédrico. Vemos que es un espacio vacío. Entonces, claro, hay también en la mitad de esos huecos. Entonces, no es la totalidad 8, sino 4. Va a haber un átomo de carbono. Claro, eso determina
Claro, que el diamante tenga es aislante eléctrico. ¿Por qué aislante eléctrico, jóvenes? Porque no tiene enlaces pi que estén deslocalizados, como vamos a ver, en cambio, con el carbono del grafito. Ahí no hay una deslocalización electrónica que haga que los electrones puedan movilizarse en torno a toda la estructura. Por lo tanto, él no va a conducir la energía eléctrica. Es la sustancia natural más dura conocida, como yo le decía, por la fortaleza de esos enlaces covalentes que existen en esa sustancia. Y es incoloro, claro, en su interacción con la radiación electromagnética no da color, salvo que tenga impureza, ¿verdad? Porque en la naturaleza eso no todo es perfecto, él puede tener impurezas que den cierta coloración cuando el material interactúa con la radiación electromagnética. El grafito, ahí yo le he puesto 3 imágenes distintas del grafito, A, B y C. ¿Quién me puede decir A? ¿Qué denota la imagen de A? ¿Qué es lo que yo quiero poner de relieve ahí? De manifiesto. Que se unen en forma de láminas. Muy bien. O sea que el grafito se une en forma de láminas, ¿verdad? De láminas que son paralelas entre sí. Pero ahí hay una línea entrecortada. ¿Qué significa esa línea entrecortada? ¿Qué significa esa línea entrecortada entre la primera, la que está más arriba de las capas hexagonales, y la que está más abajo? Que hay una interacción, ¿verdad? Hay una interacción débil de Van der Waals que vemos que es una interacción mucho más débil que la que existe entre los átomos de carbono. Vemos que forman parte de los anillos y que a su vez forman parte de las capas hexagonales. Pues esa interacción es más débil, lo que nos da una distancia. Y vean que son entre capas alternadas. Las capas no son contiguas, o sea, entre 2 capas contiguas, que es la representación que se da en B, como es la disposición de una capa que está por encima de otra. Entonces ven que perfectamente queda un átomo en el centro de la capa, ¿verdad? De la capa siguiente. Es como una vista desde arriba de lo que es la estructura del grafito. Entonces ahí, claro, se dice que el enlace carbono-carbono es más o menos de 1,40 angstrom, muy parecido al que se da en el benceno. ¿Saben qué es el benceno? Sí, un hidrocarburo aromático. Exacto, eso lo van a dar cuando estudien la química aromática, química orgánica aromática, el benceno, que es muy cancerígeno. Entonces, claro, las distancias carbono-carbono que se dan dentro de los anillos, ¿verdad? Que forman parte de una capa. Pero esa interacción entre las capas alternadas es mucho mayor, es de 3, y algo, no me acuerdo el 3, y algo, de 1,40 aumenta a 3, y algo, angstrom, que quiere decir que es una interacción de Van der Waals mucho más débil. ¿Y qué quiero denotar con la estructura del grafito, que es plana completamente, que es la C? ¿Qué quiero decir? Me está gustando este grupo mucho porque participan bastante. Participan y no siempre es la misma persona, siempre son personas distintas. ¿Qué quiero denotar ahí? ¿Qué observan ahí? Dobles enlaces, ¿no? ¿Jóvenes? Sí, dobles enlaces en la Porque el estructura. carbono, ahí dentro de un anillo, el carbono forma 3 enlaces sigma con otros carbonos de la misma capa, ¿verdad? De la misma capa. Y luego hay un aporte de un enlace pi. Ya ustedes saben, el carbono pertenece al periodo 2. O sea, un electrón proviene de un orbital p y el carbono contiguo también aporta otro electrón en un orbital p, formando entonces un enlace pi. Y entonces este enlace pi se encuentra deslocalizado en torno a toda la estructura. Entonces eso hace que haya una movilidad, tenemos eléctrica, paralela a esas capas hexagonales. Por lo tanto, ¿qué pasa con el grafito? A pesar de que el carbono es un no metal, el carbono en su forma alotrópica grafito conduce la electricidad.
es blando y se exfolia con facilidad. Cuando ustedes tienen sus lápices, los lápices están formados, mira, la punta de los lápices es grafito. Y ven que fácilmente podemos formar láminas, sacamos punta a lápiz. Pero si yo hago esto, coloco dos, vamos a decir, palitos así de grafito, y lo sumerjo en agua y lo conecto a una batería, ¿verdad?, que le dé electricidad. ¿Qué ocurre? Te van a ver cómo se va, ¿qué? El agua, ¿qué pasa con el agua cuando yo utilizo dos electrodos de grafito y se separa? Exacto. Ocurre una electrólisis, ¿verdad? Ocurre la electrólisis del agua. El agua entonces se descompone en hidrógeno y en oxígeno. Van a ver cómo se forman las burbujitas, porque claro, el grafito conduce la electricidad. Entonces esa electricidad en el agua hace que ella vaya descomponiéndose en hidrógeno y en oxígeno, que son sus dos elementos, los dos elementos que componen el agua. Entonces, a diferencia del diamante, que es incoloro, el grafito es negro con un cierto brillo metálico. Entonces, pasamos a lo que es las formas alotrópicas del fósforo. A, que es la forma tetraédrica, ¿eh? Y la forma B, hay dos formas distintas, ¿verdad?, de visualizar esos anillos, ¿verdad?, de 6 átomos. Vemos que componen esas capas alaviadas que no están en el mismo plano, que tienen una conformación de silla. En la parte que está más a la derecha es como vista, igual que ocurría con el grafito, desde arriba, ¿verdad? Entonces esa es la forma más estable. Cuando el fósforo blanco se somete, tenemos a altas temperaturas, a presiones elevadas, pasa de fósforo blanco a fósforo negro. Ya el fósforo rojo, su estructura no está completamente dilucidada. Entonces, no se las coloqué ahí, pero esas serían las dos formas más estables. El fósforo blanco en una conformación de moléculas discretas tetraédricas, y la forma de capas alaviadas formadas por anillos en conformación silla, que es el fósforo negro. Y luego pasamos a la del oxígeno, ¿verdad? El oxígeno, ya ustedes saben que existe como el oxígeno, el dioxígeno, la molécula diatómica homonuclear, y el trioxígeno, es decir, el ozono. Entonces, acuérdense que en el ozono ese doble enlace está deslocalizado, por lo tanto puede presentar dos estructuras de resonancia. Por eso que la distancia de oxígeno a oxígeno en el ozono es de 1,28 angstrom, un poquito mayor que en el caso del oxígeno, porque claro, es como intermedia, como el doble enlace está deslocalizado en torno a esos dos enlaces, entonces es intermedio entre un enlace simple, oxígeno-oxígeno, y un enlace doble, oxígeno-oxígeno, como ocurre en el dioxígeno. Al ser la distancia más pequeña, nos está diciendo que la fuerza, la energía del enlace es mayor. ¿Ah? La energía del enlace es mayor entre esos dos átomos. Y para finalizar, tenemos las formas alotrópicas del azufre. ¿Ah? El azufre existe en esta forma cíclica, que es muy importante. Cuando el otro semestre vayamos a estudiar simetría molecular, vamos a determinar a qué grupo puntual pertenece esta forma cíclica, el S8 del azufre. Pero además de estas estructuras cíclicas, con diferentes cantidades de átomos de azufre, yo tengo estas estructuras en forma de cadenas poliméricas, formadas también por un número determinado de átomos de azufre. Son muchas. Pero claro, cuando ustedes representan, a diferencia del oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, cuando participan en una reacción química, ¿cómo ustedes lo escriben en las ecuaciones químicas? Al oxígeno, al nitrógeno, al hidrógeno, al flúor, al cloro, al bromo, ¿cómo le escriben químicamente? ¿Cómo le escriben, jóvenes? Su forma más estable. En forma diatómica, ¿verdad? Porque si no le daría error en los cálculos. Tienen que escribirlo en forma diatómica. En cambio, el azufre, aunque en realidad no existe en una forma monoatómica, uno muy bien puede escribirlo en forma monoatómica y los cálculos no darían errores.
Entonces, aquí terminamos con el capítulo 2. Vamos a pasar entonces al capítulo 3. Vemos el capítulo 3, que vamos a hacer un resumen de lo que son los componentes para la comprensión de la tabla periódica. Entonces, para comprender esa química descriptiva, ¿verdad?, de los elementos de la tabla periódica, es importante, tenemos, organizar las ideas fundamentales en 5 principios organizativos de red, que son la ley periódica, el principio de singularidad, que ya sabemos qué es, el efecto diagonal también, el efecto del par inerte, que no lo he mencionado, y la división de la tabla periódica en metales, no metales y metaloides. Aquí tenemos una síntesis de manera gráfica de esos 5 componentes para la comprensión de la tabla periódica. En primer lugar, claro, la ley periódica es cómo varían las propiedades periódicas. Ya sabemos de izquierda a derecha qué pasa con la carga nuclear efectiva, va aumentando. La energía de ionización también aumenta, ¿ya? La afinidad electrónica que ocurre va, o sea, con la afinidad electrónica tengan cuidado, porque el mismo término afinidad electrónica nos está diciendo que es la afinidad electrónica, o sea, la facilidad para ganar electrones, ¿no es así? Pero claro, estos átomos van a ganar electrones en la medida de que esas energías sean extremadamente pequeñas, o sea, sean muy negativas. Entonces, y claro, van a haber ciertas variaciones, o sea, hay una periodicidad ahí en estas propiedades, pero hay ciertas anomalías que ustedes van a tener que explicar. Y la electronegatividad va aumentando. En cambio, el radio, ¿qué va a ocurrir? Va disminuyendo a medida que me desplazo hacia la derecha. En el caso de un grupo, cuando me desplazo a lo largo de un grupo, como la carga nuclear efectiva permanece prácticamente constante, ahí las propiedades periódicas la va a determinar es el número atómico principal, el número cuántico principal n. Entonces ahí se ve que va a ir a un aumento en la energía de ionización hacia arriba, también la afinidad electrónica y la electronegatividad, ¿verdad? Y el radio va a ir disminuyendo, hacia arriba. Luego hay también, se nos expresan pues la relación diagonal entre el litio, el magnesio, el berilio, el aluminio, el boro y el silicio. En verde entonces tenemos lo que es el principio de singularidad y en el caso de los metaloides están en gris, ¿eh? O sea que son los que sirven, o sea tenemos elementos metálicos hacia la izquierda, parte inferior de la tabla periódica, y en la parte superior derecha los no metales. Y a lo largo de esa escalera diagonal tenemos los metaloides o los semimetales como el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el astato. Y luego en color lila tengo los elementos, los átomos que presentan el efecto del par inerte, que eso está a lo largo de la segunda y la tercera serie de transición, es decir, el periodo 5 y el 6. Sería el indio, el estaño, el antimonio, el talio, el plomo, el bismuto y el polonio. Entonces, la ley periódica sería el primero y el más útil de todos estos componentes de ideas interconectadas, ¿verdad? Entonces, claro, cuando nosotros ordenamos los elementos, ¿verdad?, en orden ascendente a su número atómico, entonces ellos van a presentar una periodicidad en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, que es lo que tenemos aquí. O sea, ya lo habíamos mencionado, pero a lo largo de un periodo, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay un incremento en la carga nuclear efectiva? Porque el radio disminuye. No, acuérdense que la carga nuclear tiene que ver con los protones, ¿verdad? Los protones que hay en el núcleo. Claro, como yo estoy adicionando, cada vez que yo me desplazo hacia la derecha en una posición, estoy adicionando un protón. Acuérdense que los elementos se van ordenando en orden ascendente a su número atómico. El número atómico hace referencia al número de protones que hay en el núcleo.
Y claro, como yo lo estoy adicionando al mismo nivel de energía, claro, eso determina que la carga nuclear efectiva vaya aumentando. Es decir, que no se mantenga constante, va aumentando de manera progresiva. Entonces, al haber una mayor carga nuclear efectiva, el radio va a ser menor, porque van a estar más atraídos más fuertemente los electrones más externos, o sea, los de valencia, y determina pues un tamaño más pequeño. La energía de ionización, por lo tanto, también va a aumentar porque el radio aumenta, o sea, va a ser más difícil que pierdan electrones. Fíjense que los elementos no metálicos se le hace difícil perder electrones porque presentan energía de ionización extremadamente altas. En cambio, las afinidades electrónicas, ¿qué pasa? Se vuelven cada vez más negativas. Les es más fácil ganar electrones a los elementos. Les es más fácil ganar electrones. Entonces, electrones y convertirse en aniones. Y la electronegatividad también aumenta, es decir, la capacidad que tenga el átomo para atraer hacia su núcleo los electrones del enlace. Y miren que todo lo, bueno, cuando yo me desplazo en un grupo, ven que la carga nuclear efectiva permanece prácticamente constante. ¿Quién me lo explica? ¿Por qué, a diferencia en un periodo donde hay un incremento de la carga nuclear efectiva, por qué en un grupo permanece constante? Prácticamente. Porque tiene el mismo número de electrones de valencia en la última capa. El mismo número de electrones en la última capa. Pero sí, tienen el mismo número de electrones de valencia, ya sea los del grupo 1, 1, ¿verdad? Y los del grupo 2, 2. Pero no tiene mayor número de protones a medida que yo me voy, menor número de protones a medida que yo voy aumentando, me voy desplazando hacia arriba. Y no hemos dicho que la carga nuclear efectiva está determinada por los protones. ¿El efecto de apantallamiento no interviene ahí entonces? ¿Qué hace? Claro, interviene el efecto de apantallamiento. ¿Qué hace? Cuando yo determino, acuérdense que tengo menos electrones. Yo siempre lo explico de manera inversa. Cuando yo voy descendiendo hacia abajo, tengo mayor número de electrones, de protones, ¿no es así? Pero también que va aumentando el número de electrones que tengo entre el último electrón de valencia o los dos, en el caso del grupo 1 y el grupo 2. Tengo más número de electrones internos. ¿Qué determinan esos electrones internos? Un efecto de apantallamiento proporcionalmente que va aumentando. O sea, va aumentando el número de protones, pero proporcionalmente que va aumentando la constante de apantallamiento. Entonces, cuando yo hago la diferenciación de Z, que es el número de protones, menos la constante de apantallamiento que determinan esos electrones más internos, me va a dar prácticamente el mismo valor, o sea, el mismo valor de la carga nuclear efectiva. Por eso que las propiedades periódicas no lo determina vamos a decir, su periodicidad en la carga nuclear efectiva, sino que ¿qué es lo que va a determinar esa periodicidad o esa variación en las propiedades periódicas? Yo lo dije antes. El número cuántico principal n, el número principal cuántico n. Vemos si vamos hacia arriba, ese electrón se va a encontrar en un nivel de energía cada vez más, más pequeño. Por lo tanto, le va a ser más difícil perder el electrón. O sea, su energía de ionización va a aumentar. Como también su radio va a ser menor. Su radio va a ser menor. ¿Por qué el radio va a ser menor? Porque la fuerza de atracción electrostática que va a determinar el núcleo va a ser menor, de menor magnitud. Por lo tanto, el tamaño es menor. ¿Qué va a pasar con la afinidad electrónica? No será al revés, profe. Si la fuerza es mayor, entonces el radio es pequeño. Perdón, sí. Sí. La fuerza es mayor. No. Es que estamos hablando de hacia arriba. ¿Qué va a pasar con la fuerza? Va a ser de menor magnitud. ¿No es así? La Arriba fuerza no tiene un menor radio, un menor tamaño.
Ay, perdón, sí, tiene razón, sí. Ay, Dios mío, ya estoy con lo... Sí, hacia arriba tiene un menor tamaño, entonces la fuerza va a ser mayor, ¿verdad? Sí, porque ya veíamos que N, ¿dónde va a estar N en la magnitud de esa fuerza electromagnética? En el denominador, ¿no es así? Y si N es menor, entonces va a ser que la fuerza va a ser mayor y por lo tanto el radio es menor. Es que yo por lo general lo explico es hacia abajo. Claro, hacia arriba el radio va a ser menor, por lo tanto la fuerza es mayor. Exacto, ya ahí me equivoco. Es bueno que estén pendientes porque no todo, a veces uno se confunde. Por estar hablando rápido, uno a veces no es lo mismo cuando uno escribe que cuando uno está hablando. Entonces, claro, hacia arriba el tamaño disminuye. Disminuye porque la fuerza es mayor. Acuérdense que el número cuántico principal ahí iría en el denominador. En el denominador no es lo mismo las cargas, pero ahí todos tienen la misma carga. 1 más y 2 más. ¿Ah? Así que el caso de ahí es el número cuántico principal el que determina las diferencias. Y también lo que es la afinidad electrónica. Entonces, ¿qué pasa con la afinidad electrónica? ¿Le es más fácil o le es más difícil ganar electrones? Ya sabemos que los metales por lo general no ganan electrones, sino los pierden, ¿verdad? Entonces ahí es importante es la energía de ionización. No tiene sentido hablar de afinidad electrónica. Y las electronegatividades, así en términos generales, ¿cómo son? ¿Bajas o altas? Las electronegatividades son bajas, ¿verdad? Las electronegatividades son bajas. Entonces, en el principio de singularidad ya nosotros lo habíamos explicado detenidamente. Entonces, ahí ya decíamos que los elementos del segundo periodo, como el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, presentan diferente comportamiento al resto de los elementos del grupo. Aquí lo tienen, la representación, vemos, gráfica, y claro, eso, los tres aspectos que determinan ese principio de singularidad es el pequeño tamaño de los elementos que presentan un alto poder polarizante y un alto grado de carácter covalente en sus compuestos. La probabilidad más alta de formar enlaces pi, porque ahí se tienen que traslapar los orbitales p de manera lateral, y también la no disponibilidad energética de los orbitales d. Entonces, claro, eso determina a que estos elementos puedan formar con mayor probabilidad enlaces pi. Ahí hay un error, dice enlaces p, es enlaces pi, ¿verdad? Y son capaces, puede formar, ya ustedes veían en el caso del nitrógeno y el oxígeno, formar enlaces dobles y triples que le darían una fuerza, una mayor energía del enlace y por lo tanto más estable. Y la carencia de orbitales d hace que ellos no expandan su octeto. El efecto diagonal ya lo habíamos explicado también bastante. Entonces, lo determina lo que es la densidad de carga, o sea, la alta relación carga-tamaño, o sea, carga-radio, y la electronegatividad. Entonces, son los dos factores más importantes que determinan la relación o el efecto diagonal. Aquí entonces lo tenemos representado, ¿eh? De manera gráfica. ¿Cuáles son los dos elementos que tienen mayor similitud? Que lo habíamos desarrollado. ¿Jóvenes? El berilio y el aluminio. El berilio y el aluminio, ya veíamos. Mencióneme algo que se les haya quedado con respecto a las similitudes que presentan. Que tenían puntos de fusión bastante altos. Exacto, las estructuras de los óxidos. ¿Eh? Los óxidos presentan, ¿qué más? Pueden ser anfóteros. Actúan como anfóteros. El carácter anfótero, ¿verdad? De sus óxidos y de sus hidróxidos, etcétera, etcétera. Ya eso lo habíamos. Ahora sí vamos a explicar lo que es el efecto del par inerte. El efecto del par inerte, como su nombre lo indica, y ahí también hay errores catastróficos. Ahí el cuadrado se me fue hacia abajo. Eso debe estar como un exponente. Entonces es la incapacidad, ¿verdad?, que tiene el átomo de perder esos dos electrones que se encuentran en un subnivel S. Claro, esto lo presentan los elementos que pertenecen al quinto, ¿verdad?, y al sexto periodo, pero son elementos del bloque P.
que son el indio, el talio, el estaño, el plomo, el antimonio, bismuto y polonio. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Se debe a que las cargas nucleares efectivas son mayores, que ya lo veíamos, de lo normal en estos elementos. Y las energías de enlace son más bajas en sus compuestos. ¿Por qué esas cargas nucleares efectivas son mayores de lo normal? Ya veíamos ahí que el efecto de apantallamiento, ya lo veíamos en otro momento, el efecto de apantallamiento es el que determina la diferencia entre Z, o sea, la carga nuclear, y la carga nuclear efectiva. En este caso, como hay involucrado en la parte más interna ya electrones en los subniveles D y F, estos electrones en estos subniveles no determinan un efecto de apantallamiento pronunciado, lo que hace que ellos sientan una mayor carga nuclear. ¿No es así? Una mayor carga nuclear efectiva, o sea que esa diferenciación del efecto de apantallamiento no va a ser lo tan grande que uno esperaría. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva es mayor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el tamaño? Van a ser más pequeños, no van a ser tan grandes como esperaríamos. Van a ser más pequeños porque la carga nuclear efectiva es mayor. Entonces, eso va a involucrar que las energías de ionización de esos dos electrones en un subnivel S sea mayor de lo normal y se hagan más resistentes en perder. Entonces aquí tenemos la representación, se representa así, aquí sí está bien, ns al cuadrado, o sea que es la inercia que tienen esos dos electrones del subnivel S de perderse. Ya ustedes saben que lo presentan estos 7 elementos que pertenecen al periodo 5 y al periodo 6. Entonces ya sabíamos que también eso tiene que ver con la contracción lantánida, ¿ya? Sobre todo los elementos del periodo 6. Porque cuando la contracción lantánido, cuando ya los elementos de transición que vienen, ¿ya? A lo largo del periodo y los que siguen en el bloque P, ya se ha llenado ¿qué subnivel? Sí, tenemos ya el lantano con número atómico 57. ¿El subnivel qué? F, ¿no es así? El subnivel F. Entonces, son esos electrones principalmente, claro, los D también, porque estamos viendo en el periodo 5, pero los F también son los más característicos, que no hacen ese efecto de apantallamiento de lo que se espera que hagan. Ya estamos terminando. Entonces, vea, para terminar, tenemos esa clasificación de los elementos como metales, no metales y metaloides. Entonces, ya sabemos que nosotros, la parte de los metales están en la parte inferior izquierda, pero también tenemos a lo largo de la serie de los elementos del bloque D, ¿no es así? Y también en la parte alta, ¿verdad? Pero los que tienen mayor carácter metálico están en la parte inferior izquierda. Los no metales, los que tienen mayor carácter no metálico, bueno, los que están en la parte superior derecha, y los semimetales o metaloides que están en la zona intermedia, a lo largo de esa diagonal quebrada. ¿Cuáles serían esos elementos que están en la zona intermedia? Ya lo veíamos aquí, ¿verdad? Aquí están. El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el actato. Claro, si yo les pregunto qué particularidades presentan los metales que van a tender a perder electrones, ¿no es así? Si tienden a perder electrones es porque sus energías de ionización son relativamente bajas y sus afinidades electrónicas positivas o negativas son bajas. ¿Ven? Ahí bajas en el sentido de que no tienden, acuérdense que es un término de energía que va a tener un signo positivo o negativo. Ya vamos a ver posteriormente que las afinidades electrónicas, las primeras, ¿cómo tienden a ser las primeras afinidades electrónicas? ¿Negativas o positivas? ¿Son procesos endotérmicos o exotérmicos? Las primeras afinidades electrónicas. Exotérmicos, liberan energía cuando son exotérmicos, negativas. ¿Eh? Cuando el término de energía es negativo, entonces es exotérmico. Entonces, acuérdense que cuando un electrón interactúa con un átomo neutro, se dan dos, vamos a decir, dos fenómenos.
Uno es la repulsión por parte de los electrones que hay en el átomo y el otro es la atracción por parte del núcleo que está cargado positivamente. Entonces, ¿cuál es si la energía es negativa, cuál es el fenómeno que vence ahí? La atracción, ¿verdad? La atracción por parte del núcleo vence a lo que es la repulsión del resto de los electrones del átomo y netamente el átomo tiende a ganar el electrón. Por lo general, entonces, las energías de ionización sí son todas positivas, son procesos endotérmicos para todos los átomos, las primera, la segunda y la tercera, según la carga que tenga el ion. Entonces, lo contrario presentan los no metales. Ellos tienen altas energías de ionización. Acuérdense que todas las energías de ionización como son positivas, pero en el caso de los no metales son más positivas, porque ellos no tienden a perder electrones. Tienen altas afinidades electrónicas negativas, ¿leen? El número, acuérdense que un número, mientras mayor magnitud sea, pero es negativo, como es más pequeño. Siempre ubíquense en la recta numérica algebraica. Cuando yo tengo un número muy negativo, está más alejado del cero. Por lo tanto, nos dice que es un número más pequeño. Entonces, claro, si es un número muy negativo, entonces el fenómeno, ese proceso de ganar electrones se hace más fácil. Pero acuérdense que hay excepciones. Y ya los que están en la línea esa quebrada, esa escalera diagonal quebrada, que son los metaloides. Jóvenes, ustedes tienen, y aquí ya sería la representación, ustedes tienen que hacer, ya terminamos, vamos a ver a las 12:30. 12:30 se termina la clase. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? 12:25. Escuchen. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tienen ahora que hacer. Primero, les quedan 3 tareas. Todos han tenido acceso al folleto que está colgado aquí en esta plataforma. ¿Todos han tenido acceso a ese folleto? ¿Es el que usted publicó? Sí. Sí. Bueno, entonces ahí se van a encontrar. Todo eso lo tienen que entregar. Vamos a ver, vayan haciéndolo, porque eso lo van a colgar. Ustedes me lo van a enviar, ¿verdad? Me lo van a enviar a través de la misma plataforma. ¿Ustedes han colgado aquí documentos a través de esta plataforma anteriormente? No, pero lo hicimos con la profesora Sí. de laboratorio. O sea, sí lo hicimos, pues. Con la Sí. profesora de laboratorio. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer, pero les voy a dar una fecha para entrega porque eso es material del primer parcial. Es decir, ustedes van a hacer una investigación, porque esa investigación para que ustedes investiguen más sobre ciertos aspectos de la química inorgánica. Eso no va a venir en el parcial. Es para que ustedes vayan investigando sobre ciertos contenidos de la química inorgánica y le quede como un trabajo investigativo. Esto lo van a entregar, que está al final del capítulo 1, que ya lo tratamos la semana pasada. Y hay 2 prácticas donde van a aplicar todo lo que hemos aprendido en estas 2 últimas presentaciones, que es del capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, trabajen esto el fin de semana. El día martes le digo cuándo lo van a entregar. Profe, pero ¿cuál es la investigación? En el folleto lo dice. ¿Cómo? ¿Cuál es la investigación? La investigación está al final del capítulo 1 del folleto. Al final del capítulo 1, ¿y las prácticas? Y las prácticas también están al final del capítulo 2 y el capítulo 3. Ok. Vayan trabajando eso porque acuérdense que todo eso entra dentro del 20% de su nota final. ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de los problemas que son prácticos, ¿podemos escanearlos o quiere todo a computadora? Puede escanearlo. Pueden hacer en lápiz y papel y lo escanean. Y lo colocan como una figura. Pero acuérdense que tienen que tener cuidado que luego la figura no se mueva. La imagen, pues, y que resulte con problemas. Sí, lo pueden hacer así, porque copiar eso en computador es como muy engorroso. Y yo lo que quiero ver es su trabajo. ¿Cómo trabajan?
Acuérdense que eso vamos a hacer una sesión de discusión, donde yo voy a ver si entregan el documento, pero donde yo me voy a dar cuenta, en realidad, si ustedes han trabajado eso, es cuando ustedes van a intervenir en las discusiones. Todas esas prácticas las vamos a discutir. Entonces, en sus intervenciones, yo voy a denotar el trabajo por parte de ustedes. Claro, la entrega lleva una nota, pero es la participación en clase, es la que le va a redondear su nota, es decir, su participación. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿la participación en clase usted la toma de forma semanal? No, a lo largo de todo el semestre. Porque acuérdense que no todos pueden participar en una clase. No es así, porque ustedes son demasiados. Entonces se va a ir poco a poco, dense a anotar de manera que el profesor se le haya quedado su nombre. Ya la otra semana sí voy a ir poniendo, pero ya yo sé, hoy participaron, por ejemplo, Acre Direct. Participó también Bernal María. El anterior participó Miranda Enilda. ¿Y Enilda está presente? Ella participó. Llevar a Carla ha participado ya también muchas veces. Creo que también participó Alexandra Hernández, creo que también. Si no se me quedó. Bueno, mejor voy a tener que irlo anotando porque puede ser que alguno se me escape y no es lo recomendable. Que tengo que apuntar porque si no, pero no es que tienen que forzosamente participar en una clase, sino participar durante el semestre de una manera que se note que ustedes han estado participando en la clase, pero no tienen que hablar siempre porque eso va también a agobiar. No, eso sí no lo quiero porque que hable, no, eso agobia, porque imagínense, los otros todos tienen que participar. Así que no tienen que forzosamente en todas las clases participar, sino darse a conocer. Vamos para terminar, ¿quiénes llegaron tarde? Alexandra Hernández. A la que acabo de mencionar. Alexandra Hernández, ¿quién más? Cedeño Susan está presente. Cedeño Susan. Susan Cedeño. Esmí, hay dos Susan, una que es Esmí y la otra que es Cedeño. Susan Esmí dice que tiene problemas con el micrófono, pero Susan Cedeño está presente. Susan Cedeño, bueno, no está presente. Luego Monroy Anabelsi, ¿está presente? Tampoco. Esas son las que tenía que faltaban. Vamos a ver acá. Ventura María Ángela. Ventura María Ángela llegó. Tampoco. ¿Y Ruiz de Neica llegó Ruiz? Ruiz de Neica. De Neica parece que no pudo. Bueno, joven, ¿alguna pregunta ya para terminar por el día de hoy? Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Estaba viendo en la rúbrica sobre la evaluación del foro. Sí. Y ahí dice que cada participación en el foro vale 15 puntos. Y 6 de esos puntos son 3 para intervenciones en las participaciones de otros compañeros. No, usted tiene que participar como mínimo en 3. O sea, si ya participó en una dando su opinión sobre esas 3 interrogantes, entonces intervenga, vamos a decir, interviniendo en un comentario que ya ha dicho otro estudiante, otro compañero. No, profe, no como interrogantes. Por ejemplo, yo, y he visto que es lo que han hecho todos, por lo menos en el foro número 1,
que era de las 3 preguntas. Ahí respondimos e hicimos 3 participaciones individuales de un tema específico. Uno, por ejemplo, fue contestando las preguntas, otro de un tema que era relacionado y otro de otro tema que era relacionado. Así está bien, pero vi que también hay que hacer... No, lo que se quiere, no. Cuando ustedes participan, o sea, y de forma que den una opinión, o sea, primero ustedes responden a esas preguntas. Acuérdense que es un foro de discusión, donde se quiere desencadenar una discusión entre ustedes, Entonces, claro, usted va a verter en el foro su opinión sobre esas preguntas. Y lo que se quiere es que venga otro compañero y opina si está de acuerdo con lo que usted dice o si está en desacuerdo. ¿Ah? Eso es lo que se quiere, una discusión. Entonces, si él está de acuerdo, no hay problema. Y si está en desacuerdo, decir el por qué. ¿Quién más? ¿Otra pregunta? Y para eso, entonces, ustedes tienen que leerla a sus compañeros, porque un chat no es para que ustedes escriben y ya se olviden, sino eso no tiene sentido. Entonces, ustedes tienen que escribir y así leer todo lo que han dicho sus compañeros. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Leer todo lo que han dicho sus compañeros y, claro, no van a contestarle a todos. En donde ustedes creen que sean los comentarios más importantes o más significativos, hagan pues reafirmando, un comentario reafirmando pues que ustedes están de acuerdo o si están de desacuerdo decir el por qué. ¿Entendieron? O sea, no basta con decir buena opinión. Solamente quiero como aclarar que no basta con decir, o sea, hay que como argumentar nuestra opinión, o sea, si estamos de acuerdo o no. Exacto. Tienen que decir si están de acuerdo con lo que el compañero dijo y no tiene que ser 40 intervenciones. Solamente la primera, la suya, y las otras 2. Profe, yo tengo 2 intervenciones subidas así abiertas y tengo un comentario. ¿Eso cuenta ya como 3 intervenciones? Tipo, yo le comenté a una compañera. ¿O tengo que...? Tiene que hacer otra. Otra intervención más. Otra, sí, porque la suya, pero ya usted hizo 2, ¿verdad? 2, lo que se quiere es que sea una suya, o sea, que en una sola intervención responda a las 3 interrogantes. Y luego con las otras 2 sea reafirmando o cuestionando algo que ha dicho otros 2 compañeros. Bueno, sí, yo tengo una que responde a las 3 interrogantes y la otra fue como un análisis de lo que ya habían dicho casi todos en consenso. Ah, bueno, esa puede resultar esta. Ajá, esa era como muy, muy pública, que funcionaba para todos. Exacto, sí. Pero tienen que leerse entre ustedes, leerse, involucrarse en el curso. Tienen que leerse. Acuérdense que ustedes están en casa, les sobra el tiempo. No pierden tiempo. Ustedes no tienen que estar viajando a la universidad. Entonces en casa tienen todo el tiempo del mundo para hacer sus intervenciones. Porque acuérdense que eso va a influir en la nota. Espero que todos saquen A. ¿Ustedes no quieren A? Profe, otra pregunta. Si hice una intervención sobre un tema determinado de esas preguntas y luego una compañera me comentó, pero yo quiero agregar algo más a ese comentario, eso cuenta como ya otra intervención, ¿cierto? Muy bien, exacto. Sí, porque es una discusión. Sí, sí, ya cuenta como la segunda, ¿no? Suya. Porque usted está, o sea, ella ha intervenido en lo que usted ha dicho y usted nuevamente contesta. ¿Ah? Eso es una discusión. Ahí valdrían como 2. ¿Cómo? Ahí valdría como 2 intervenciones, la primera que hice y luego la discusión. Exacto, pero son 3, acuérdense. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué clase tienen ahora? Yo no tengo más clases, por lo menos, no sé, los otros. Ah, es Denver, Benín. Pero, ¿porque usted es especial o es alumno especial o no está dando todas las materias? Estoy dando todas las materias, pero hoy no tengo laboratorio en la tarde. Así que ya.
Yo los voy dejando pues porque no quiero tomar tiempo de otro profesor. Nos vemos, jóvenes, estudien, dedíquense el fin de semana al curso. A todos.